Bueno, entonces, tijeras, como su nombre lo indica, es un sistema estructural en donde este sistema estructural se lo aplica en arquitectura. Entonces, en arquitectura es muy útil trabajar esta metodología del sistema estructural. Cuando ustedes trabajan el sistema de, de tijeras, como en este caso, a ver, esperen un ratito, el sistema de tijeras es una fuente de diseño y creatividad que a ustedes les va a permitir desarrollar una cantidad de propuestas arquitectónicas, donde aquí ya se salen del concepto básico donde la arquitectura es quieta, la arquitectura es estable. Tienen la posibilidad de desarrollar unas estructuras dinámicas. ¿Qué significa estructuras dinámicas? Cuando ustedes observan mi codo, por ejemplo, observan el codo, esta es una estructura dinámica porque genera movimiento. Al generar ese movimiento, o por ejemplo esto, miren, este movimiento, esto es un proceso que perfectamente se puede generar en arquitectura. Y cuando yo hago esto, hay una cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí hay unos tensores que son los tendones, de ahí viene la palabra tendones, tensores. En los puntos donde existe una conexión, por ejemplo, aquí se presentan unas articulaciones. Todo esto son articulaciones. Y obviamente hay una matriz, que sería esta la matriz, miren esto. La matriz es el punto central donde este conjunto de unidades generan movimientos independientes. Yo puedo hacer esto, por ejemplo, o puedo hacer esto, o puedo hacer esto. Pero para yo realizar este movimiento viene una señal de mi cerebro. Este cerebro se llama controlador. Entonces, en arquitectura existe una materia que se llama automatización en edificios. Esa automatización en edificios permite generar un controlador, que sería el cerebro. Los nervios se conectan a mi mano. Esto se llaman el concepto de comunicadores. Y actuadores es cuando le llega la señal a la estructura dinámica. Entonces, observen que en arquitectura realmente son una fantasía haber desarrollado este procedimiento. Entonces, para ello vamos a ver este capítulo que se llama tijeras. Cuando ustedes en su casa utilizan un accesorio que efectivamente es una tijera, estamos utilizando una cantidad de elementos fundamentales, una cantidad de elementos. Entonces, observen lo siguiente. Cuando, cuando yo les digo, eh, cuando yo les digo, voy a mover mi mano para hacer esto, es contraerse y extenderse, contraerse y extenderse. Entonces, ¿qué es lo que sucede en arquitectura? En arquitectura necesariamente debe existir esa posibilidad. Entonces, observen ustedes que a partir de un triángulo, miren un triángulo, este triángulo necesariamente tiene una posibilidad, una posibilidad. Entonces, observen ustedes, la ranura que estamos mirando, esa ranura, da infinitas posibilidades de generar espacios arquitectónicos.
Por ejemplo, posición 1, posición 2, y así sucesivamente se pueden generar todo tipo de variables. Entonces, ¿qué es el concepto de estructuras no convencionales? Las estructuras no convencionales, en el caso del sistema de tijeras, son estructuras dinámicas que presentan infinitos movimientos. Presentan infinitos movimientos. Estos movimientos, teniendo en cuenta la forma, el espacio que pueden generar, pueden configurar espacios. Y con esto, la estructura ya no es estable, sino es dinámica. Entonces, cuando yo hago esto, una posición 1 y posición 2, y pueden haber miles de posiciones como la que estamos viendo en la parte inferior. Entonces, vamos con base en esto a tener en cuenta algunos criterios que se definen como grados de libertad. Entonces, un grado de libertad tiene las siguientes condiciones. Voy a dibujarles y compartirles en permítame, voy a pasar de pantalla para compartirles y la manera correcta de cómo se generan esos grados de libertad. Entonces, estos grados de libertad, observen ustedes que tenemos algunas posiciones. Entonces, estas posiciones vamos a verlas de la siguiente manera. Bueno, cuando hablamos de la posición 1, esta posibilidad, por ejemplo, la articulación la tiene aquí. Y esta articulación puede generar múltiples grados de libertad. Por ejemplo, posición 1, punto de equilibrio. Posición extrema, punto final. Entonces, toda esta franja que nosotros vemos aquí, toda esta franja genera miles de grados de libertad, muchísimos grados de libertad. Por ejemplo, el grado de libertad 1, el 2, 3, 4, y así infinitos grados de libertad. Entonces, todos estos grados de libertad son las posiciones, por ejemplo, en el caso de mi mano, cómo yo puedo ir generando todas estas posibilidades. Por ejemplo, en el cuerpo humano, la mano es una de las, digamos, de los sistemas más complejos que puede haber porque se generan infinitos mecanismos internos, por ejemplo, en el caso de los tendones, de cómo generar esas posiciones. Bueno, a partir de este concepto, como ustedes ya lo entendieron en la arquitectura, podemos manejar los grados de libertad. Entonces, son infinitos grados de libertad. Con esto vamos a tomar un solo grado de libertad. Por ejemplo, un solo grado de libertad es cuando se genera un punto y un grado de libertad es una posición de estas. Entonces, ¿cuál es el elemento como tal? El elemento como tal se recoge como unas tijeras común y corrientes. Entonces, si se le coloca un puntal de apoyo, como en la figura número 2, se bloquea y se vuelve estable. O sea que la figura número 1 es inestable. ¿Por qué razón? Porque ella puede girar en torno al punto central de giro. Entonces, siempre al punto central de giro. Cuando la estructura es estable, es cuando se bloquea. Ya no hay posibilidad de desplazamiento. En cambio, en la tercera figura, vamos con esta.
En la tercera figura, todo se puede extender y recoger en torno a los puntos de articulación, todos estos puntos de articulación. Entonces, estas son las famosas tijeras común y corriente, donde hay una articulación donde se alarga y se contrae. Ahora, hay un dato importante, que las tijeras no siempre son lineales. Es decir, hay una agrupación lineal que genera movimientos en línea recta, o usted puede generar desplazamientos en forma de arco. Se pueden desplazar en forma de arco. Entonces, ¿qué significaría esto? Esto significaría que cuando vemos un elemento puede generar este desplazamiento horizontal, o cuando tiene una articulación puede generar este tipo de movimientos en arco. Es decir, puede generar una curvatura, que es lo que interesa en el caso de arquitectura. En el caso de arquitectura. Entonces, para ello, podemos visualizar lo siguiente. La forma ya no es un elemento recto, sino es un elemento angulado, o sea, tipo rómbico. Este elemento ya se articula en el punto central. En la figura número 2 vemos punto central y puntos extremos, de tal manera que, observen él ya comienza a abrirse y a generar espacios con la unidad como la podemos visualizar. Este tipo de tijeras son las que se generan a partir de una posición. En este caso, deben tener presente que esta posición es lineal. ¿Qué significa lineal? Que es concéntrica. Miren, la articulación está en el centro, es concéntrica. Y los puntos de acción son periféricos, o sea, los periféricos de la parte externa. A partir de ello, observen ustedes, este elemento como tal, este elemento como tal hace este tipo de posición. Es decir, hay una contracción, hay una extensión respecto a un punto central. Este punto central es el que genera la posición cuando está en el centro. Me voy a regresar. Cuando está en pleno centro aquí. Les hago una pregunta. ¿Ustedes sí ven el cursor cuando yo indico? ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Sí? A ver, espérenme un ratico. Yo creo que aquí está el cursor, ¿no? Entonces, está en el punto central. Entonces, miren que todas las posiciones están en el punto central y punto central. Cuando avanzamos respecto a un punto central, generamos un movimiento cualquiera. Ese es el movimiento simple. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el punto central ya no se manifiesta en ese punto, sino se manifiesta en esta posición? Por ejemplo, en esta posición. Yo creo que la mano me permite manejarla más fácil. Entonces, miren, antes estaba aquí en el centro. Ahora el eje de desplazamiento se va hacia un lado. Entonces, al desplazarse, ya hay que tener en cuenta qué es lo que sucede. Mire la posición ahora del elemento. Recordemos la anterior. Este está el punto de articulación concéntrico y produce esto. Ahora, el punto de articulación está excéntrico. Entonces, hay una cosa importante, que este tipo de elementos son lineales y estas articulaciones, miren el despliegue que comienza a generar. O sea que a usted, en sus procesos de arquitectura, les va a dar muchísimas posibilidades. Muchísimas posibilidades. De tal manera que estas posibilidades
ya son en forma de arco. ¿Por qué? Porque el elemento concéntrico, este elemento concéntrico, ya no está en el punto central, sino que está en un punto periférico. Y con todo esto hay infinidad de modelos, los que usted quiera plantearlos. Entonces, mire, hay toda esa infinidad de modelos. Entonces, todo depende de cómo usted va a focalizar el sistema estructural en este caso. ¿Cómo lo va a focalizar? Entonces, este sistema estructural se lo focaliza respecto a un punto excéntrico y el punto excéntrico le genera desplazamientos acorde a las articulaciones. Entonces, ustedes ya comienzan a diseñar arquitectónicamente tijeras anguladas, ya forman ángulos, ya se van desarrollando de acuerdo al comportamiento. Entonces, la primera iniciativa es la siguiente. Ahora sí vamos a entrar en la teoría. Las tijeras que son de tipo simétricas o rectas. La primera imagen, por ejemplo, la vemos que es unas tijeras que generan múltiples espacios arquitectónicos. Miren, de esta forma. O sea, un cuadrado, un rectángulo de base ancha o un rectángulo de altura. Entonces, todo esto se puede ir desarrollando. Y el recorrido siempre lo van a generar los pliegues en función de las condiciones que ustedes quieran desarrollar. Entonces, aquí podemos ver la acción y reacción de las estructuras. Son agrupaciones normalmente lineales, en este caso las tijeras rectas. El movimiento de estas tijeras, cuando se maneja respecto a un eje de compresión o de extensión, son las que se traducen en ese tipo de variables y a partir de ello ya comienzan a hacer composición de matrices. Ya olvidémonos exclusivamente de la composición única y exclusiva de la forma geométrica, ¿no? Entonces, aquí ya se comienzan a desarrollar temáticas con un sistema de matrices y este sistema de matrices generan unos espacios internos. Por ejemplo, aquí estamos formando un elemento rómbico. Un rómbico podría ser simétrico o asimétrico. Cuando las agrupaciones son rectas, ya van generando los espacios. Esto normalmente podría aplicarse en cubiertas plegables o desplegables para escenarios deportivos, bueno, o estructuras para puentes móviles, para puentes peatonales, cuando ustedes quieran desarrollar un espacio abierto y que el puente cumpla una función directa. Esto es básico para, a ver, aquí voy a hacer lo siguiente. Eh, cuando hablamos, cuando hablamos, como nosotros venimos hablando de pendientes, en los capítulos anteriores hemos visto todo el sistema de pendientes, si ustedes recuerdan. Las pendientes, de acuerdo a las determinaciones. eh, a ver, permítame, creo que estamos por acá. Sí. Entonces, una razón y una tarea que teníamos que era bien compleja para ustedes, en el sentido, ya hicieron unos problemas dependientes. ¿Qué sucede cuando una edificación cualquiera, una edificación, tiene que bajar un vehículo, digamos, a una profundidad y el lote no alcanza? Este lote no alcanza. Se tendría que ir una pendiente bastante fuerte, digamos así, y el vehículo aquí no subiría, no es capaz de subir. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones para poder desarrollar esto? Es que perfectamente se puede trabajar con un sistema
de rampas, una sola rampa, una plataforma aquí, y esa plataforma puede ser generada por un sistema plegable. Bueno, esperemos que me vaya bien con el alineamiento. Un sistema plegable y lo vamos generando a un foso. Entonces, ¿qué significa? Que el vehículo ahora se encuentra en esta posición y esta es la respuesta para resolver este tipo de elementos. Desciende por el sistema de tijeras, todo este sistema de tijeras. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esta es una metodología para resolver sistemas de rampas de manera mecánica y esa es la metodología que ustedes deben aplicar. ¿Tienen alguna pregunta o podemos continuar? Parece que no hay preguntas, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, podemos continuar en función del procedimiento. Bueno, para el sistema de tijeras, podemos visualizar los pliegues. Ahora, miren este complejo. Estas ya son agrupaciones espaciales, donde las cubiertas ya no son estáticas, sino son dinámicas. Ya se forman prismas y agrupaciones. Entonces, ¿usted qué hace? Conforma agrupaciones espaciales, conforma unas agrupaciones espaciales y luego las va desarrollando por contracción o por extensión, por cualquiera de las dos metodologías. Y esto se va acumulando de esta manera. Entonces, a partir de ello, cómo se fundamentan las tijeras? Las tijeras pueden ser estructuras, espacios móviles, transportables también. Por ejemplo, las redes, cuando son rectangulares, en este caso hacemos en los dos sentidos, con un grado de libertad, es decir, que se extienden, o cuando vienen en la doble dirección redes de diferentes a triángulos, en este caso, efectivamente para el grado de libertad. De tal manera, lo importante es que no se permitan giros. Si se permiten los giros, ahí es donde se desestabiliza. Entonces, siempre tiene que haber una articulación de cada zona. Para ello, podemos visualizar la forma de cómo controlar esos grados de libertad. Y a partir de ello, no solo los grados de libertad pueden ser horizontales, sino verticales también. Entonces, observen ustedes que en este caso el comportamiento de las tijeras no son horizontales, sino también verticales. Esa es una de las variables. Y para ello existen ya elementos adicionales, mientras aquí vamos a partir de un concepto, tanto, digamos, lineal por sistema de matrices, y este concepto se puede racionalizar en cualquiera de las dos direcciones, bien sea en la dirección 1, dirección 2, tanto en el plano X como en el plano Y, e inclusive esto se puede generar, depende exclusivamente de la creatividad. Ahora, cuando vamos en la posición de un elemento donde ya podrían incluir algunos elementos tensores, como en la figura número 2, observen ustedes, tenemos elementos articulados con un sistema de tensionamiento y esto puede dar pauta a una cantidad de variables, por ejemplo, para resolver estructuras de escenarios de eventos que sean transportables.
o pueden ser, digamos, vivienda de emergencia. Ustedes pueden utilizar esta metodología. Aquí es donde el arquitecto, un dato importante, aquí es donde el arquitecto ya, en este caso, el arquitecto ya se vuelve un ingeniero, digamos, combina la creatividad con la ingeniería mecánica. Entonces, esa ingeniería mecánica es la que se constituye en el sistema para poder resolver este procedimiento. Para ello, la ingeniería mecánica, que es lo que estamos mirando, se lo puede realizar en todas las direcciones. Observen ustedes. Ahora, se pueden generar normalmente prismas agrupados generados por una unión de base. Entonces aquí se comienza a generar edificios con mecanismos rotacionales, con mecanismos de desplazamiento vertical. Y por ende, todos estos prismas unidos aquí, como lo vemos en la base, pueden tener pliegues y despliegues en cualquier dirección. Entonces, con todo este procedimiento, ya se crean estructuras orgánicas, las famosas estructuras orgánicas, como vemos acá en la parte inferior, y con todo esto depende exclusivamente del comportamiento de todas estas metodologías y creatividad que usted pueda desarrollar en todo este sistema. Digamos, en procedimientos normales, cuando teníamos clases presenciales, realizábamos todo este tipo de ensayos, laboratorios para poder entender y el estudiante hacía propuestas. Entonces queda abierto este tema para que, de acuerdo a la disponibilidad de las temáticas que las estamos dejando, ahora las retomamos como un posible tema de presentación, depende de la disponibilidad. Esto es cuestión de coger alfileres y elementos, ¿no? Y entender la metodología. Ahora, también las tijeras hay concéntricas cuando el punto de giro está en la mitad. ¿Qué pasa cuando ya no está en la mitad, sino que lo desplazamos hacia un lado? Miren, ya no está en toda la mitad del orificio por donde se tiene el pasador. En este caso son los famosos, cuando ustedes experimenten, los alfileres. Y esto ya da posibilidades, no, me voy a regresar, no rectangulares perfectas, porque aquí las tenemos concéntricas, sino dan posibilidades exclusivamente trapezoidales. Miren, el comportamiento de estas tijeras ya son trapezoidales y dan formas geométricas en cualquiera de los ángulos que se puedan presentar. Entonces, en este caso tenemos las tijeras excéntricas con una articulación, ya no es en la mitad, sino es excéntrica. Y a partir de ello ya vienen las agrupaciones sobre un plano. Este es importantísimo. Hemos partido de elementos convencionales, elementos básicos, y con base en esa información se han desarrollado posiciones de tijeras. Cuando usted toma ya un punto excéntrico, como en este caso, y proyecta las articulaciones, miren las articulaciones, las proyecta respecto a un punto central y hace una radiación de la posición con las excéntricas. Estas, en el desplazamiento en un solo plano, comienzan a generar una fantasía de figuras. Observen ustedes. Y estas figuras son las que crean y le dan posibilidades al arquitecto de establecer espacios acorde a los movimientos que se vayan realizando. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3, 4, hasta que hacemos una secuencia cerrada.
Entonces, ahora, cuando efectivamente se realizan agrupaciones en un solo plano, o sea, en XY, y hay en tercera dimensión, cuando hay movimientos en, ya en tercera dimensión. Entonces, esta tercera dimensión ya son las agrupaciones de tijeras, por ejemplo, con una red de curvatura, miren. Esta red de curvatura se la puede realizar. Y esa red de curvatura perfectamente les puede dar origen a elementos cilíndricos, a curvas sinclásticas y anticlásticas. Depende del sistema de tijeras, si son excéntricas o concéntricas, por todos los elementos. Y estas que son más complejas, las superficies sinclásticas. Observen que mientras estamos viendo las curvaturas simples cilíndricas, que son las elementales, acá ya vemos cuando se colocan normalmente unas tijeras excéntricas. Para poder hacer curvaturas, las tijeras tienen que ser excéntricas. De lo contrario, no van a lograr el objetivo. Ese objetivo no se lo logra si no se consigue generar excentricidad. Entonces, cuando ustedes quieran posibilitar curvaturas, necesariamente las tijeras deben ser excéntricas y esto es, digamos, una de las propuestas es decir, muy conocidas a nivel general, las orgánicas, y uno de los que propone, no solo en tijeras, sino la forma geométrica orgánica es Santiago Calatrava, ¿no? Entonces, esta metodología de curvaturas, esta metodología de curvas que se pueden dar en tercera dimensión, como las superficies sinclásticas, ya les generan una posibilidad de espacio. Esto ya se vuelve un mecanismo, un sistema robótico, algo mecánico tendiente a un high-tech en el lenguaje de la arquitectura, ¿no? Depende de lo que se quiera hacer. Mientras son las sinclásticas, también están las anticlásticas o la famosa silla de montar. Esta ya es un poco más compleja, donde las curvaturas ya son alabeadas. Estas superficies alabeadas, mientras hay una curvatura en forma de cúpula, aquí ya vemos superficies alabeadas. Y esas superficies alabeadas, pues obviamente son las que se pueden configurar y esto, mientras vemos la posición 1, esta es una posición para transportarla, digamos, escenarios de espectáculos podrían pensarse para transporte, cubiertas de escenarios espectáculos. Esta va generando movimiento y la última figura, la superficie alabeada, es la que se produce de esa manera. Entonces, aquí hay infinidad de propuestas para que ustedes puedan generar agrupación de tijeras en todas las direcciones mientras están organizadas lineales, en curvaturas, en forma de arco, en sistema de estrellas. Todo esto se va realizando en todas las direcciones. Entonces, un cuestionario que les puede quedar para que ustedes lo resuelvan es el primero. ¿En qué consiste un sistema articulado de tijeras? Hacer un ensayo. ¿Cómo se clasifican las tijeras? También dentro del mismo ensayo, con algunos dibujos a mano alzada. ¿Cómo se clasifican las tijeras? Y definen una y determinar qué es una superficie sinclástica y anticlástica de tijeras. Con todo este proceso es importante determinar que las teorías de tijeras son teorías bastante adecuadas y con base en eso se pueden realizar múltiples formas geométricas. Con este procedimiento queda la propuesta en términos de arquitectura. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta temática? Que es, digamos, es la primera propuesta de arquitectura dinámica, ¿no?
Profe, disculpe, una Ajá, preguntita. sí, dígame. O sea, no sé Estoy si de hablando pronto ya lo explicó con Jefferson, ¿no? Jefferson Coral. Sí, Ujú. no sé si lo habré explicado dentro del tema o pues no le escuché. ¿Cómo se podría convertir la estructura bidimensional en tridimensional por medio de que unían lo que ustedes yo miraba ahí, unas uniones raras y no las Ah, ya. identifiqué del todo Mm, bien? sí. A ver, veámosla. Le voy a compartir, que es buena pregunta. Bueno, regresémonos por acá. A ver, yo voy a tomar, creo que me sirve. Posiblemente esta imagen, creo que me sirve de alguna manera. La voy a utilizar esta imagen. Y me voy al sistema. Permítame, estoy tratando de eso. Les voy a compartir entonces, les voy a compartir el tablero. Este es el tablero. A ver, vamos a identificar lo siguiente. Cuando hablamos de estructuras, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente. Pensar, voy a coger un color rojo, creo que es más efectivo. Mire, piensa en un punto de articulación en ese plano. O sea que estamos hablando de este plano ahí, en esta posición. Y vamos a tomar otro punto en este plano de al frente, mire. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que estaríamos hablando en este eje. ¿Sí está bien, Jefferson, hasta el momento? Sí, ahí sí lo entiendo. ¿Sí? Bueno, y para que genere la curvatura, para que se produzca esta curvatura, recuerde, estos son los planos, ¿no? Es el plano X y este es el plano Y, que es lo que estamos viendo. Entonces, el plano X es en esta dirección, mire. O sea que los puntos, las articulaciones son en esta posición. Y el plano Y es en esta posición de acá, acá al frente. Entonces, mire, aquí al frente son los puntos y en la otra dirección son los puntos que se están presentando. Ahora, para que se produzca la curvatura, recuerde usted que si tengo el elemento concéntrico, concéntrico, ¿qué significa? Que el punto de apoyo lo tengo en la mitad, aquí, en toda la mitad. ¿Qué sucede cuando tengo unas tijeras de esta forma? Miren, el punto ya no está aquí en el centro, recuerde que ya no está aquí en el centro, sino desplazado hacia arriba. Entonces, este punto se desplaza a otra posición. En este caso, se desplaza, lo voy a borrar. Mire, aquí está en toda la mitad. Entonces, el orificio ya es, es excéntrico, ya está en una posición, ya no está en toda la mitad, que la mitad sería por aquí. Aquí le voy a colocar los puntos medios, más o menos, se han desplazado. Entonces, por esta razón, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando usted tiene unas tijeras en esta posición, alarguémoslo un poco más para que nos vaya mejor. Bueno, aquí, listo. Entonces, se le va a presentar a usted una curvatura en todos esos puntos de acá.
¿Sí está entendido, Jefferson? Sí, eso sí, sí lo entiendo. Ajá. Esa era Lo su que pregunta, ¿no? o sea, Ajá. no, o sea, lo que le preguntaba era, por ejemplo, cómo podría, ahí en esa esquina de, por ejemplo, de X y Y, cómo podría unirlas, por ejemplo, pues sí, los Esta zona de planos, aquí. uno que va hacia el, ¿Esta zona de aquí? ajá, Ah, ya, perfecto. Esta zona de aquí normalmente se generan unas rótulas, unas rótulas. eso, Ajá. Entonces, podría ser, por ejemplo, le doy una posibilidad, la conexión de esta manera. Una conexión donde se genera una abertura aquí y a partir de allí sale el elemento 1 y otra conexión en este punto de acá donde sale el elemento número 2, por ejemplo. Y todo esto, si usted lo quiere generar estable, le puede generar unos puntos de anclaje también, ¿no? Unos puntos de anclaje. Un escenario, dígase usted, de espectáculos, habrá que hacer unos anclajes, un sistema de chazos mecánicos, alguna metodología para sujeción, para sujeción. Eso, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, para ello, como ustedes en su arquitectura son arquitectos muy versados en todas las disciplinas, tienen que apoyarse la propuesta. Usted es el autor de la creatividad y la propuesta que va a hacer es en torno a la ingeniería mecánica. Y obviamente para eso usted puede contar, así como tiene que hablar con médicos, con ingenieros mecánicos, con electrónicos, tiene que entrar a hacer las propuestas y con ellos comienza, y el ingeniero estructural comienzan a desarrollar la metodología de cómo generar este tipo. Pero esta podría ser una solución. ¿Ahora sí está entendido? sí, profe, ahí sí ya, pues ya lo entendí. Bueno, me parece muy bien. Profe, Ajá. yo tengo una preguntita, ¿no? ¿Qué Cuénteme, Daniel. pasaría si yo quisiera hacer en un lugar con desnivel? Ujú. ¿Sí me entiende? Es Sí, que, claro. digamos, la primera parte, digámosle, que está abajo, Ujú. y quiero subirla y luego volverla a bajar, como que envuelva la composición. Ya. ¿Sí se podría generar esa forma? Sí, usted debe tener en cuenta, verá, Daniel, usted puede tener en cuenta la siguiente indicación, de que cuando hablamos de niveles, para usted los niveles ya pierden, digamos, pierden jerarquía. ¿Por qué razón? Porque usted, una curvatura, normalmente usted puede generar esto, mire. Voy a dibujar un sistema. Aquí les voy a dibujar el sistema. O sea que usted puede partir de un nivel específico y de este nivel lo puede desarrollar a través de las articulaciones, por ejemplo, a través de las articulaciones. Usted puede venirse en cualquier dirección y no necesita generar, digamos, a ver, voy a cambiar de color más que todo para indicar el sentido. Estas articulaciones que las que estamos generando puede venirse en cualquier dirección y puede dejar voladizos, por ejemplo, mire, con un buen sistema de anclaje, usted está hablando del nivel 1 y por acá puede llegar usted a un nivel 2, pero no necesita tenerla apoyada en las dos direcciones. ¿Por qué razón? Porque esto genera una plataforma y esta plataforma se, se ancla con unos caisson, aquí unos clavos que son unas estructuras en concreto que fijan acá y con sistema mecánico se va adaptando, cojamos este azul, se va adaptando los anclajes aquí. ¿Y qué sucede? Que usted puede generar
en cualquier dirección la posición en voladizo. Ahora, si usted quiere apoyarlo acá, supongamos que el sistema de tijeras llegue por acá. Supongamos que nos llegue por acá. Usted va a generar, a ver, borremos este que era de otro color. Usted puede generar un apoyo aquí en otra posición. Pero recuerde que usted tiene aquí un término que es muy útil, que es movimiento. O sea que usted comienza aquí, extiende y apoya acá, si quisiera generar espacios. Pero usted puede generar cualquier desnivel, el que usted quiera desarrollar, sin ninguna dificultad. Se me ocurre a mí generar unos espacios, algunos espacios por aquí amoblados, mientras esta es la estructura principal. Y dependiendo de eso, usted habilita cualquier sistema y cualquier metodología. Entonces, Daniel, usted está en plena libertad de generar apoyos, desniveles, los que usted quiera, de acuerdo al posicionamiento. Aquí tenemos 4 apoyos o pueden ser apoyos en cualquier dirección. Entonces, esto significa que, de acuerdo a esto, se puede realizar múltiples posiciones arquitectónicas, todo lo que usted crea conveniente en el desarrollo de esta metodología, ¿no? Vale, profe, Dios le pague. Muy bien, Daniel. Ujú. Por favor, colocan sus cámaras. Vamos adelantando la fotografía del día de hoy para que todos salgamos en línea. Eso. Muy bien. Ahí está José. Muy bien. Jaime, perfecto. Listo, perfecto. Está Diego. Colocan sus cámaras, Jefferson, Elena, Sebastián, Juan Diego, Felipe, Estefanía, Daniel Arteaga. Colocan las cámaras, por favor, para la fotografía de la clase de hoy. Ujú. Eh, bueno, José Luis lo tengo, no lo logro focalizar a José Luis. A ver, José Luis está coordinando, ¿no? Eh, Vamos a retomar, mientras me gustaría ver la cámara también de Daniel Arteaga, de Estefanía, tal vez. Eso. Vamos a tomar la foto. Eso. Ujú. Bueno, me gustaría escuchar comentarios sobre la temática de hoy, si creen que... Bueno, vamos a tener una segunda clase después, ¿no? Una clase siguiente en el desarrollo de las temáticas. Sobre esto, tenemos planteado ya varias tareas que las están enviando al Classroom, retomando que el Classroom no son notas específicas calificables. Eh, Sobre esto es importante tener en cuenta que la nota depende del número de trabajos que vamos acumulando, sobre todo de los que vamos dejando como pendientes. Entonces queda abierto el grupo de estudiantes que quieran experimentar este tipo de procedimientos, ¿no? Lo de las tijeras. Y para ello es importante tener en cuenta si le ven viabilidad a generar alguna maqueta de tijeras. Me gustaría escuchar comentarios. O por los materiales está complejo la situación. Ajá. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer en PDF unos bocetos a mano alzada de cómo podría ser una propuesta arquitectónica con sistema de tijeras, ¿no? Bocetos a mano alzada.
en PDF. Le toman una fotografía y hacen una isométrica, es decir, hacen en un tamaño carta o el tamaño que ustedes quieran, van a dibujar un espacio con tijeras donde van a argumentar qué tipo de sistema tengan. Me gustaría que trabajen con excéntricas para que hagan curvaturas y de acuerdo a las curvaturas van boceteando, ojalá que lo hagan con color, marcadores, colores, cómo sería un espacio con sistema de tijeras. Pueden ser curvas cañón, sinclásticas, anticlásticas, pero boceteando el sistema de tijeras, ¿no? Esa sería la aplicación de este tema. Profe, y otra cosita. ¿Usted va a subir hoy a Classroom, digamos, el PDF de hoy? Eh, Eh, o- ese lo está grabando José Luis, en las clases van a quedar. No, Ajá. pero si nos podría subir aparte de ese las, Ah, digamos, claro. la Un pre- momentico, José Luis, a ver, espéreme un ratico, permítame un ratico, un momento, por favor. Profe, ¿y Ajá, todo cuénteme. lo hacemos así en PDF o los que tenemos la posibilidad de hacerlo en físico, pues lo hacemos? Ah, claro, los que tengan disponibilidad, eh, los que tengan la posibilidad de hacerlo con el sistema en físico, lo podemos hacer con toda la facilidad, ¿no? Con toda la facilidad. Eso se podría. Ujú. Entonces, a ver, veamos. José Luis, José Luis, me dicta su correo, por favor. J. es LR 1400, ¿no? Ajá. Entonces, J. Ahí les envío el sistema de tijeras. De tijeras, permítame, lo adjunto de una vez. A través de José Luis lo voy a enviar, ¿no? José Luis, ¿a usted se le facilita subirlo a Classroom? Está limitado, ¿no? Pero por favor, por ahora lo compartimos de esa manera porque yo tengo dificultades ahora con el correo. Es que hice creación de un nuevo correo para el Classroom. Voy a ver cómo lo resuelvo, pero por ahora les voy a enviar, a ver, esperen un ratito.
A ver, ya les envié tijeras entonces, ¿no? A través de José Luis. José Luis puede verificar a ver si la información ya fue recibida. Ah, bueno, de todas maneras estamos pendientes. Sí, sí, de todas maneras voy a tratar de subirlo al Jitsi Meet, digo al Classroom, pero efectivamente ya debe llegar. Lo más inmediato es el correo a través de José Luis. Ujú. Bueno, entonces, volviendo al tema, esta es la clase de hoy, mediante la cual se han resuelto las actividades y para ello queda ya el planteamiento de la siguiente propuesta, ¿no? A mano alzada o si quieren trabajar en maqueta, pues bienvenido el trabajo, ¿no? De eso sería el proceso.